Introducción. En la ingeniería, el manómetro como el barómetro son instrumentos de medición que se utilizan para medir la presión de distintos ámbitos. El manómetro se utiliza para medir la presión de fluidos, como gases o líquidos, en un recipiente o sistema cerrado. El manómetro suele contar con un tubo en forma de U, lleno de líquido como mercurio o agua, y un indicador de presión que se mueve en función de la diferencia de presión entre el fluido y la atmósfera. Por otro lado, el barómetro se utiliza para medir la presión atmosférica, es decir, la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. En resumen, mientras que el manómetro mide la presión de fluidos en un sistema cerrado, el barómetro mide la presión atmosférica. Objetivos: realizar, investigar y entender y dar a conocer más sobre los barómetros y los manómetros. Realizar un manómetro casero con materiales encontrados en casa. Durante el experimento de Torricelli y su barómetro de mercurio, dio a conocer el valor de la presión atmosférica, que por literatura es 101.325 pascales, que es aquella fuerza que ejerce sobre cualquier objeto, pues su experimento consistió en llenar un recipiente de mercurio líquido hasta la mitad. Luego, en un tubo de ensayo de 1 metro lo llenó de mercurio. Después lo volteó y lo colocó encima del recipiente. Ahí pudo observar que el fluido descendía, pero hasta un cierto punto, en vez de que se vaciara todo el contenido. Y en ahí concluyó que existía una fuerza que ejercía sobre el mercurio en el recipiente, lo cual hacía que el tubo no se vaciara. Entonces, como puede ver en la imagen, lo que Torricelli quiso hallar fue la presión atmosférica. Entonces él se basó en la fórmula de la presión hidrostática, que es igual a la densidad del líquido, que es el mercurio, por la gravedad por la altura. En este caso la altura que midió fue de 760 milímetros. Entonces eso lo convirtió a metros y de ahí pues dio ese valor de la presión atmosférica. Algo muy interesante es que este experimento se puede hacer con cualquier líquido y pues el resultado que salga, eso lo podemos igualar a la presión atmosférica. Manómetros es un instrumento que se utiliza para la medición de la presión de los fluidos. Generalmente determina la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. En mecánica, la presión se define como la fuerza por la unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a dicha superficie. La presión suele medirse en atmósferas en el Sistema Internacional de Unidades. La presión se expresa en newton por metro cuadrado. Un newton por metro cuadrado es un pascal. Esto se puede dar por dos tipos de presión. Tenemos la presión manométrica, que es la presión relativa a la presión atmosférica. La presión manométrica es positiva para presiones por encima de la presión atmosférica y negativa para presiones por debajo de ella. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica y presión atmosférica. Recuerda que la presión se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a esta superficie. Tipos de manómetros. El manómetro de rama abierta. Los manómetros más comunes y fáciles de hacer son los de columna de ramificación abierta. Esto consiste en un tubo de vidrio doblado en forma de U que contiene un líquido apropiado, de preferencia no volátil o poco volátil. Una de las ramas del tubo está abierta a la atmósfera, la otra está conectada con el depósito que contiene el flujo que se va a poder medir la presión. El manómetro de Bourdon es el más común y consiste en un tubo metálico aplastado, hermético, cerrado por un externo y enrollado en espiral, que tiende a enderezarse proporcionalmente al aumento de la presión. Se amplifica mediante un sistema mecánico de palanca y mueve la aguja sobre la escala graduada marcando la presión. El manómetro digital es de gran aplicación comparada a los manómetros mecánicos y de fácil lectura. Tiene gran aplicación en equipos que se operan a distancia, ya que puede ser conectados electrónicamente para operar sistemas de soporte de equipos mayores. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos de presión manométrica, ¿no?, en la vida cotidiana, como por ejemplo podemos encontrar la presión interna de un neumático, ¿no?, o de una llanta. Después podemos observar también la presión que marca el manómetro en un extintor, ¿no? Después la presión dentro de una caldera y la presión interna en una tubería, ¿no?, que transporta algún fluido, como por ejemplo algunas bombas también, como hemos visto en nuestro laboratorio, tienen un manómetro que marca la presión de las tuberías, ¿no?, del fluido. Después, la presión manométrica no es más que una diferencia, ¿no?, entre la presión absoluta y la atmosférica, ¿no?, y se define como la siguiente ecuación, que es la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y en recipientes cerrados se utilizan manómetros para medir esta presión también. Bueno, he encontrado un ejercicio un poco fácil para entender más sobre el manómetro, ¿no? Y el siguiente ejercicio es el siguiente.
El agua dentro de un recipiente se presuriza con aire y la presión se mide con un manómetro de varios fluidos, como se muestra en la figura. Determina la presión manométrica del aire en el recipiente si la altura 1 es 0.2 metros, la altura 2 es 0.3 metros y la altura 3 es 0.46 metros. Considere las densidades del agua, el aceite y el mercurio como 1000 kilogramos metros cúbicos, 850 kilogramos metros cúbicos y 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos respectivamente. Como vemos en la imagen, podemos observar 5 presiones y también 3 alturas como dato. Por ende, igualamos la presión A igual a la presión B y la presión C. Luego, igualamos la presión A es igual a la presión E. Y por ende nos va a resultar la siguiente ecuación. La presión E es igual a la densidad del mercurio por la altura 3 por gravedad. Y la presión A va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura 2 por gravedad más la presión C. Por ende, la presión que vamos a hallar es la presión E, que es igual a la presión D más la presión A. Hacemos las sustituciones, ¿no? Y como resultado nos va a dar la siguiente ecuación. Calculamos ya reemplazando todos los datos y nos va a dar la presión atmosférica primero en kilogramos por metro cuadrado sobre metro cúbico por segundo al cuadrado. Esto lo convertimos a kilopascales y nos va a dar la siguiente respuesta, que es de 67.89781 kilopascales, ¿no? Eso sería el resultado. Gracias. Tenemos un ejercicio de aplicación del barómetro. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Qué altura alcanzará del nivel de un tubo de un barómetro si es que en vez de utilizar mercurio para el experimento se utiliza un fluido con una densidad de 12.5 gramos centímetros cúbicos? Se conoce que la presión atmosférica en ese lugar es igual a 0.83 atmósferas. Considerar la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, el barómetro nos está diciendo que en vez de utilizar el mercurio se encuentra lleno de fluido con una densidad de 12.5 gramos centímetros cúbicos. En esta pendiente vamos a tener que calcular la altura para estas condiciones, dadas sabemos que la presión en este punto es la misma que la presión en este punto, no como se puede ver, ¿no? En el círculo que está lleno de la mitad de ese mismo fluido y continúa siendo lleno. El punto 1 sería la presión 1 sería igual a la presión 1'. Esa sería la presión atmosférica que se encuentra ejercida sobre cualquier parte de la superficie, en este caso sobre el punto, sobre la presión 1, que es igual a la presión atmosférica, ¿no? Ahora tenemos lo que viene a ser la presión hidrostática, debido al peso de esta columna del fluido, ya que en este caso la presión es la parte que ustedes ven igual a, o sea, que es igual a 0. Entonces podemos decir que la presión atmosférica sería equivalente a la presión punto 1, que está, o sea, que es la presión hidrostática, ¿no? Bueno, la presión atmosférica es igual a la densidad por gramo sobre la altura. Ahora, dado este dato del problema, que la densidad es equivalente a 12.5 gramos centímetros cúbicos sobre gramos sobre centímetros cúbicos, bueno, lo vamos a tener que transformar lo que viene a ser con los datos. Sabemos que la densidad es igual masa sobre volumen, entonces tenemos el dato lo que viene a ser 12.5 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, haciendo lo que viene a ser la transformación, sería igual a 2.500 kilogramos sobre metros cúbicos. Cambiando las unidades, ¿no? De gramos a kilogramos y así sucesivamente a centímetros cúbicos. Bueno, para obtener lo mismo ahora nos están dando del dato del problema de la presión atmosférica. Tenemos lo que viene a ser 0.83 atmósferas, que es igual a la densidad, como ya lo hemos sacado, que viene a ser 2.500 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces la gravedad sería igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura sería, ya sabemos que la presión atmosférica a nivel del mar es equivalente, eso quiere decir que una atmósfera es equivalente a 10.33 metros de columna, ¿no? Lo que está ahí se ve en el barómetro. Y también que se puede decir una columna de agua. Y también que este es equivalente a 101.325 pascales. Ahora bien, en la derecha tenemos lo que viene a ser los kilogramos en metros cúbicos y segundos al cuadrado en metros. A la izquierda tenemos la atmósfera. Para poder uniformar las unidades necesitamos llevar la atmósfera a pascales. Entonces tenemos 101.325 pascales sobre una atmósfera. Entonces las atmósferas se van a llevar. Entonces podemos igualar, ¿no? Lo que viene a ser
ya lo he mencionado ya. Entonces se van las atmósferas y vendrían a quedar, bueno, a ver, se multiplica, vendrían a quedar 84.099.75 pascales. Entonces viene a ser, y esto sería igual a 2500 por 9.81, es decir, a 2625. En este caso tenemos lo que viene a ser los kilogramos, que representa la masa por metro sobre segundos. El cuadrado, que representa la aceleración. Sabemos que en esta masa por la aceleración es fuerza por tanto sería que los kilogramos por metros sobre segundos, sería, como ya le mencioné, sería newton sobre metros cúbicos, ¿no? Entonces, continúan con la ecuación, tenemos lo que viene a ser sería igual a la altura. Entonces, igualamos sus equivalentes, lo que viene a ser metros, newton sobre metros al cuadrado, tanto newton sobre metros cúbicos por la altura. Entonces, volvemos a escribir o a calcular las unidades en el ejercicio. Para esto se va lo que viene a ser el newton. En este caso tenemos ya también 122.625 van a pasar al otro lado y van a dividir, y nos quedaría 0.69. Este sería equivalente a metros cúbicos por metros cúbicos sobre metros cuadrados, que es igual a la altura. Entonces, ahora vamos a tener metros cúbicos sobre metros cuadrados, ¿no? Entonces lo ordenamos prácticamente y se van lo que vienen a ser los equivalentes, se van y sería a la altura igual a 0.69 metros. Ese sería lo que vendría a ser la altura, ¿no? de ese ejercicio. Eso sería todo, gracias. Ya, entre los materiales que hemos utilizado para hacer nuestro manómetro, ¿cuáles son los siguientes? En este caso hemos utilizado una cartulina, una sonda de Hebe de aproximadamente unos 80 centímetros, una jeringa de unos 10 mililitros y en este caso hemos utilizado agua con tinte, que sería pues agua con pintura. Entonces, el procedimiento que hemos utilizado para hacer este manómetro fue el siguiente. Primero hemos cortado en una superficie de 40 por 40 centímetros. Una vez ya realizado eso, sabiendo los cálculos de la sonda, pues aproximadamente lo hemos dividido en tres partes para que podamos de esa manera hacer la forma de U. Y una vez ya realizado eso, con la ayuda de una cinta, pues le hemos dado forma. Pues algo muy recomendable para hacer estos tipos de manómetros es que con la ayuda de una regla hay que medir pues la distancia que existe entre estos dos para que pues tenga esta forma se pueda formar esta forma. Y luego, una vez ya hecho eso, con la ayuda de la jeringa hemos insertado el líquido por la parte de arriba y en el cual tenemos que aproximadamente estos son unos 2 mililitros para que quede de esta forma y que esté entre estos dos puntos el líquido. Y con la ayuda de una regla, pues de este punto hemos marcado esta distancia, se encuentra en centímetros, para así nosotros poder hallar la presión que se va a encontrar dentro de esta jeringa. Bueno, con este manómetro casero, nosotros buscamos encontrar la presión del gas que hay en la jeringa con respecto al equilibrio atmosférico que existe en el líquido. Si hacemos presión en la jeringa de esta manera, se puede ver que el líquido buscará igualar la presión del gas en la presión atmosférica, por lo tanto la presión del gas que tenía el recipiente es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Bueno, para usar este manómetro utilizamos la fórmula de la presión hidrostática, que sería igual a la presión atmosférica más la densidad 1 por la gravedad por la altura. Buenos días, profesor y compañeros. Pues ahora les voy a explicar nuestro experimento, que es el barómetro. Hemos utilizado un frasco de vidrio, una liguilla, un globo, un sorbete y cartulina, pegamento, regla y tijera.
Para hacer nuestro experimento hemos cortado la parte inferior del globo y lo hemos puesto en la boquilla del frasco y lo hemos tensado bien y lo hemos puesto la liguilla alrededor para que no se salga. Antes de pegar el sorbete al medio, como se observa, primero hemos cortado la parte en la que se dobla y luego lo hemos pegado y le hemos puesto la flecha para que apunte en el marcador. El marcador mide 12 por 19 y acá podemos observar que hay 14 líneas y el espacio entre ellas es de 5 milímetros. En la parte superior hemos puesto presión alta y en la parte inferior presión baja. Este sería nuestro experimento del barómetro. En conclusión, podemos decir que los barómetros y manómetros son instrumentos que sirven para medir la presión ejercida por fluidos, tanto como gases y líquidos, pero la diferencia es que el primero mide la presión que ejercen los gases y el segundo estudia la presión hidrostática que ejercen los líquidos contenidos en un recipiente. Estos experimentos realizados nos sirven para dar un conocimiento más accesible sobre estos temas, ya que de esa manera podemos aplicar las ecuaciones respectivas para poder hallar las presiones y de esa manera enseñar de una manera más didáctica explicando estos fenómenos.